Queremos saber ahora, pues, un punto de vista más práctico. Las unidades de flagrancia, donde llegan las denuncias, el trato de los operadores jurídicos, si bien la ley pues promueve hoy en día un trato especializado para estos casos, ¿cómo funciona en la práctica cuando una mujer va y denuncia que es víctima de violencia, ya en el ámbito práctico y judicial, doctor Alfonso Puente Mera? Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora Ponce, doctora Goyes, doctora Mantilla, público que nos acompaña por vía telemática. Quiero también primero agradecer la invitación de la Fundación Mediatores a participar en este conversatorio, justamente para abordar un tema de especial importancia para la sociedad. Ahora bien, es importante precisar ciertos puntos del Código Orgánico Integral Penal para facilitar justamente la comprensión de esta corta intervención que voy a tener. Primero, es importante que el público conozca qué formas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar están recogidas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Quiénes se consideran miembros de este núcleo familiar? Y quienes, además de la persona agredida directamente, quienes más ostentan la calidad de víctima y por tanto se pueden convertir en sujeto procesal dentro del proceso penal propiamente. Tengo que referirme directamente a lo que establece el Código muy brevemente, y en su artículo 155 justamente el legislador nos establece que se considera la violencia aquí en el país contra la mujer o miembros del núcleo familiar de tres maneras. Justamente reconoce la violencia física, la psicológica y la sexual. Y eso es muy importante como punto de partida porque obviamente cada conducta reprochable en esos ámbitos tiene una descripción específica que tiene que ser de conocimiento de las personas para saber justamente de qué manera podrían estar siendo víctimas de este tipo de comportamientos. Ahora bien, ¿quiénes son los miembros del núcleo familiar? Y en ese tema el legislador ha sido, digamos, ha mandado justamente a tratar de amplificar el alcance del tipo penal. Y ahí se reconoce justamente como miembros del núcleo familiar, evidentemente al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o en unión libre, al conviviente, a los ascendientes, descendientes, a los hermanos, a los parientes hasta el segundo grado de afinidad, pero también a las personas con quien justamente el procesado mantenga o haya mantenido vínculos familiares íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia. Es decir, es un espectro muy amplio de todas las personas que pueden ser víctimas de esta violencia y que en muchas ocasiones piensan que la violencia solamente se genera entre cónyuges. Y eso no es así. Y es muy importante tomar este punto de referencia. Ahora bien, con respecto a las preguntas que usted, doctora Ponce, me ha referido, ¿qué pasa en los medios de flagrancia? En atención a la naturaleza de este tipo penal, los casos que finalmente llegan a las unidades de flagrancia son aquellos que por su magnitud han requerido usualmente la intervención de la Policía Nacional o han obligado inevitablemente a la víctima a tener que acercarse a la unidad de flagrancia para denunciar ese hecho. Estos casos son evidentemente los mínimos. Con respecto al universo de situaciones de violencia que se están viviendo actualmente en los hogares, donde muchas veces nadie llama a la policía, nadie pone una denuncia y menos aún se van a acercar a una unidad de flagrancia. Es decir, básicamente estamos viendo la punta del iceberg de una situación mucho más amplia a nivel social. ¿Quiénes son los operadores jurídicos que pueden intervenir en este proceso? Y vamos a ver usualmente a los agentes de la Policía Nacional, vamos a ver a los señores fiscales, nos vamos a encontrar con médicos legistas, especialmente en los delitos de lesiones, peritos psicológicos en el tema de violencia psicológica, la Defensoría Pública, cuando la persona agredida no puede financiar propiamente un abogado en libre ejercicio, los abogados que también están interviniendo activamente en este tipo de delitos, y obviamente el denunciado o el procesado. Y la intervención de todos estos operadores jurídicos se lleva adelante bajo un principio, que es el de la no revictimización de la víctima. Y es observado en muchas ocasiones y lamentablemente también inobservado muchas veces en la práctica. Este principio de no revictimización tiene grado constitucional y está recogido en su artículo 78, donde justamente se garantiza a las víctimas de los delitos su no revictimización
especialmente cuando se recogen y se practican las pruebas. Y entonces, por parte de la Fiscalía, tomando como ejemplo a uno de estos operadores jurídicos, vamos a ver que justamente la Fiscalía tiene como una de sus atribuciones el garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Este no es cualquier delito, no es cualquier víctima, por lo cual no puede ser investigado de cualquier manera y la víctima no puede ser tratada como aquella que está sufriendo un perjuicio económico o un daño al bien protegido económico. La Fiscalía efectivamente cuenta con fiscalías especializadas de violencia de género, lo cual obviamente es la más importante porque son justamente esas las que conocen de aquellas infracciones penales que corresponden a delitos de este tipo, porque debo adelantarme en decir que existen también contravenciones en este sentido. Ahora, ¿cómo se garantiza esto ya en la práctica? Bueno, evidentemente a través de las medidas de protección. Digamos, es la manera más real, más práctica que tiene justamente el juzgador de precautelar la integridad personal en todo su entendimiento de la víctima, y eso justamente se le han dado todas las herramientas y específicamente en el Código Orgánico Integral Penal para que pueda dictar todas aquellas medidas de protección pedidas o a su criterio, es decir, de oficio, que vea que requiere justamente para proteger la situación que ha sido puesta en su conocimiento. Y adicionalmente, obviamente, otra herramienta muy práctica y que realmente es muy importante dentro del proceso es lo que se llama el testimonio anticipado. Y en este caso, no solamente los testigos, sino en este caso enfocado propiamente a la víctima por su seguridad y para evitar su revictimización. Es en estos términos que justamente me he referido a los medios de flagrancia y a los operadores jurídicos de una manera práctica, doctora. ¿Cuándo es un tema ya que se está cruzando la línea hacia una infracción penal en su forma de delito o en su forma de contravención? ¿Y cuándo es justamente una riña habitual en casa? Y eso obviamente es una delgadísima línea de lo que realmente cada familia está dispuesta a tolerar. Pero evidentemente el mensaje que nosotros tenemos por parte del Código es que debemos tener una tolerancia cero a la violencia. Cualquier tipo de permisividad en un delito, en un comportamiento que es cíclico, ¿verdad? Porque tiene sus fases de actividad y sus fases de remisión. En una relación en que hay un agresor y un agredido, le agreden, después pide disculpas, después lo manipula, después entra en la fase de remisión, hay una fase que nos llaman técnicamente luna de miel y vuelven nuevamente las agresiones. Y es un delito de escalada. Por eso justamente esto comienza en lo que se refiere a la violencia física, comienza quizás con un puntapié y termina con un femicidio. Comienza con las conductas vistas de una contravención, sancionado básicamente con 15, 30 días de prisión, y puede terminar con una condena de 19 a 22 años. Y eso puede ocurrir justamente con una persona que en un momento determinado denunció este hecho ante un juez contravencional y después es víctima de un femicidio justamente por el propio agresor que estuvo ahí, que estuvo participando en el primer hecho. Entonces, el tema de las sanciones no vamos a encontrarlas justamente en el marco de lo que es la política criminal, que son inversamente proporcionales. Bueno fuera que así sea, porque si entonces incrementaríamos más las sanciones, tenemos seguros que las estadísticas demostrarían que este comportamiento se va a erradicar de la sociedad. Pero justamente sabemos que las estadísticas de la historia sí demuestran que no es así. Lamentablemente esto no responde al carácter preventivo que puede tener la pena en tratar de infundir un temor respecto a la consecuencia que va a tener el agresor, sino que realmente responde a un tema social, un tema social que tiene muchas aristas. Una de ellas justamente el tema de la educación. Es un tema extremadamente amplio, pero definitivamente que obviamente es un trabajo que tiene que hacerse de manera multidisciplinaria para ir justamente acercando lo que vemos nosotros en la actividad procesal real, ¿verdad? Versus lo que realmente estamos tratando de lograrlo a nivel normativo, a nivel justamente doctrinario.